Déjame decirte algo que muchas personas no se dan cuenta. Lo real que es el reino espiritual. Vivimos en un mundo donde reconocemos la contaminación física. El agua sucia nos enferma. Los alimentos en mal estado envenenan nuestro cuerpo, pero no nos damos cuenta de la contaminación espiritual. La verdad es que, así como ciertos elementos pueden transmitir enfermedades e infecciones en el mundo natural, ciertos objetos pueden portar una presencia espiritual, y no todos provienen de Dios. Algunos de ustedes pueden estar lidiando con cosas en su hogar que no pueden explicar. Agitación constante, miedo inexplicable, tensión que no se va, incluso una sensación de pesadez mental. Ora, pero parece que hay resistencia. Intentas encontrar paz, pero siempre parece haber algo que no está bien. Estás luchando contra algo espiritual, y puede que no sea solo un ataque externo, podría ser algo dentro de tu hogar. A menudo pensamos que la guerra espiritual solo se trata de lo que hacemos: orar, ayunar, resistir la tentación. Pero déjame decirte que también se trata de lo que permitimos en nuestras vidas. Lo que traemos a nuestro hogar es importante. Algunos objetos tienen una historia, y esa historia no siempre es buena. Algunos traen ataduras espirituales, puertas que invitan a la oscuridad de formas que tal vez no puedas imaginar. Cuando Josué llevó a Israel a la tierra prometida, Dios les dio un mandato claro: no traigas cosas abominables a tu casa, o serás apartado para destrucción, como ellos. Deuteronomio 7:26. Eso significa que algunos objetos no solo permanecen inactivos en tu estante, traen una presencia con ellos, atraen la atención equivocada en el reino espiritual. Hubo un tiempo en que un misionero visitó un pueblo donde las personas sufrían de pesadillas constantes y enfermedades. Habían orado, pero nada cambiaba. Luego el misionero notó algo. Muchas de sus casas estaban llenas de amuletos y objetos utilizados en rituales paganos. Les explicó que estos objetos eran invitaciones, puertas abiertas a espíritus que no tenían lugar en sus vidas. Cuando recogieron todo y lo quemaron, la atmósfera cambió, el miedo se fue, la enfermedad desapareció y la paz fue restaurada. Algunas cosas simplemente no pertenecen en la vida de un creyente, y si nos aferramos a ellas, nos aferramos a lo que nos mantiene atados. Sé que algunos podrían pensar: pero es solo un objeto, solo un libro, solo una estatua, solo un símbolo. ¿Cómo puede un objeto tener influencia espiritual? Así es exactamente como el enemigo engaña a la gente, haciéndoles creer que los objetos físicos no importan. Sin embargo, a lo largo de la historia, vemos que los objetos están a menudo ligados al poder espiritual. En la Biblia, Dios utilizó objetos para su gloria. El arca de la alianza llevaba su presencia. Los pañuelos de Pablo sanaban a los enfermos. Pero el enemigo siempre falsifica estos elementos: ídolos, amuletos, objetos malditos. Estos objetos no son inactivos, pueden contener un peso espiritual. Tal vez tengas cosas en tu casa que han sido transmitidas de generación en generación, pero conoces su origen. Conoces el espíritu que está detrás de ellos. Un souvenir de otro país, una pieza de arte, un collar, incluso ciertos libros o música. Si estos objetos están dedicados a algo distinto de Dios y contienen símbolos vinculados a la oscuridad, podrían estar trayendo algo a tu hogar que no deseas. Recuerdo hablar con una mujer que luchaba contra una depresión severa. Había intentado de todo: consejería, oración, ayuno, pero algo seguía oprimiéndola. Un día escuchó una enseñanza sobre la importancia de eliminar objetos espiritualmente peligrosos de la casa y decidió orar mientras caminaba por su hogar. Al acercarse a un estante en particular, sintió una gran incomodidad. Allí tenía una colección de objetos que había recibido de diferentes lugares, algunos ligados a supersticiones y otros a religiones falsas. Nunca pensó mucho en ellos antes, pero cuando los retiró, algo cambió. El peso desapareció, las pesadillas cesaron, su mente se aclaró. ¿Por qué? Porque cerró la puerta a la energía negativa que había estado entrando en su hogar. Si has estado sintiendo que algo está mal en tu hogar, no lo ignores. Comienza a pedirle al Espíritu Santo que te muestre si algo en tu posesión está sirviendo como puerta abierta al enemigo. Recorre tu casa con oración, toca los objetos en tu hogar y pregúntale al Señor: ¿esto te honra? ¿Esto pertenece en un lugar donde mora tu presencia? Si la respuesta es no, entonces no tiene cabida contigo. Si no lo colocarías frente al trono de Dios, ¿por qué ponerlo en tu casa donde esperas que Él habite? No necesitas vivir bajo opresión, no tienes que tolerar el miedo, la confusión o el caos en tu hogar, pero sí necesitas reconocer que lo que permites en tu casa afecta la atmósfera. Si en serio deseas caminar en libertad y quieres la paz de Dios en tu hogar, entonces es momento de quitar lo que no pertenece. Las cosas que invitan a la oscuridad deben irse,
y cuando las dejes ir, experimentarás la presencia de Dios como nunca antes. La Biblia no es solo un libro de historia, es un libro de principios, una guía para la vida. Cuando Dios da una advertencia, no está tratando de quitarte algo, sino de protegerte. Él sabe lo que nosotros no sabemos, ve lo que nosotros no podemos ver. Y a lo largo de las Escrituras queda muy claro que ciertos objetos no deben ser traídos a nuestros hogares porque traen consigo mucho más de lo que parece a simple vista. En Deuteronomio 7:26 Dios dice: no traigas a tu casa nada detestable, porque serás apartado para destrucción. Será considerado vileza y detestación, ya que está destinado para destrucción. Quiero que pienses en esto por un momento. Dios no solo hablaba de evitar el pecado, hablaba de objetos físicos, cosas hechas por manos humanas que cargan un peso espiritual. ¿Por qué? Porque lo que posees puede influir en lo que te posee. Esto no es superstición, es un principio espiritual. En el libro de Hechos, cuando el evangelio se esparció por Éfeso, la gente empezó a darse cuenta de que tenían cosas en sus casas que no se alineaban con su nueva vida en Cristo. ¿Y qué hicieron? Sacaron sus libros de brujería, sus pergaminos de hechicería, y los quemaron públicamente. No los vendieron, no los regalaron, los destruyeron. Porque cuando algo tiene una influencia espiritual, no lo pasas a otro, lo cortas de raíz. Algunos de ustedes se están preguntando por qué sienten una pesadez en su hogar. ¿Por qué hay tensión, confusión? ¿O por qué no pueden deshacerse de un espíritu de opresión? Oren, busquen a Dios, pero algo parece estar mal. Déjame preguntar, ¿has revisado lo que hay en tu casa? ¿Hay cosas en tus estantes, colgadas en tus paredes o guardadas en tus cajones que ya Dios te ha advertido sobre ellas? Algunos están lidiando con guerra espiritual, pero la batalla no comenzó con un ataque, comenzó con una invitación. Recuerdo haber hablado con un joven que estaba luchando con pensamientos atormentadores. No podía dormir, se sentía constantemente ansioso y no importaba cuánto orara, no se le levantaba. Una noche se despertó sintiendo una presencia pesada en su cuarto y por primera vez le pidió al Señor: muéstrame qué hay en mi vida que no es de ti. Sus ojos se posaron sobre una estatua que había comprado años atrás, algo que pensaba que solo era arte, un souvenir. Pero al mirarlo sintió que el Espíritu Santo le decía que se deshiciera de él, así que lo hizo. Y en el momento en que lo retiró de su hogar, esa oscuridad desapareció. Ahora bien, quiero dejar claro algo: los objetos en sí mismos no tienen poder. Un trozo de madera, una piedra, un libro o una pieza de joyería no son peligrosos por sí mismos, pero lo que representan, lo que fueron dedicados a y lo que cargan pueden traer consecuencias espirituales. Así como la Biblia lleva el poder de la palabra de Dios y el aceite de unción se usa como símbolo de su presencia, también hay cosas que el enemigo usa para traer oscuridad a un hogar. Algunas personas dicen: bueno, eso no significa nada para mí. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿qué significa en el ámbito espiritual? El enemigo no opera con base en tu ignorancia, él opera con acceso legal. Si algo en tu hogar ha sido dedicado a otro espíritu, lleva consigo una presencia sin importar lo que tú pienses sobre ello. Si Dios le dijo a Israel que eliminara ciertas cosas, si les advirtió que no siquiera las tocaran, ¿por qué pensaríamos que nosotros podemos convivir con ellas sin consecuencias? No tienes que vivir bajo batallas innecesarias. No tienes que luchar con opresión que podría romperse simplemente obedeciendo lo que Dios ya ha dicho. Algunos de ustedes necesitan caminar por su casa y preguntarle al Espíritu Santo si hay algo allí que no pertenece. Y cuando Él te lo muestre, no dudes en quitarlo. Si estás en serio acerca de vivir en la libertad de Dios, entonces debes tomar sus advertencias en serio. Lo que permites en tu hogar importa. Lo que permites en tu espacio forma la atmósfera a tu alrededor. Y cuando alineas tu hogar con la presencia de Dios, hallarás paz como nunca antes. Hay cosas en este mundo que parecen inofensivas a simple vista, cosas que parecen solo decoraciones, entretenimiento o artefactos culturales, pero en el reino espiritual llevan un peso, una presencia, una influencia. El enemigo no siempre llega por la puerta principal anunciando su llegada con destrucción. No, él es sutil, entra calladamente, a menudo disfrazado de algo ordinario, algo pequeño, algo que parece insignificante para ser una amenaza. Y antes de que te des cuenta, hay confusión en tu hogar, hay miedo, hay división, hay una incomodidad que persiste y no puedes identificar. Pero, ¿y si te dijera que algunas de las cosas que están en tu hogar ahora mismo son puertas abiertas para la oscuridad? Hay ciertos objetos que atraen la influencia demoníaca, aunque no nos demos cuenta.
Ahora sé que algunos dirán, eso es solo superstición, pero déjame preguntarte algo. ¿Por qué Dios advierte a su pueblo una y otra vez acerca de ciertos objetos? ¿Por qué les dice que destruyan ídolos, quemen libros de hechicería, eliminen cosas que han sido dedicadas a dioses falsos? Es porque estos objetos no son neutrales, vienen con un espíritu adjunto a ellos. Algunos de ustedes han estado luchando con batallas que no empezaron con un evento, sino con un objeto. Hablemos de algunas de estas cosas, porque cuando exponemos al enemigo, le quitamos su poder. Una de las puertas más comunes de entrada es todo lo relacionado con lo oculto. Estatuas, amuletos, símbolos, cartas de tarot, astrología, libros y cualquier artículo vinculado a la brujería. La gente dice, oh, pero es solo diversión, solo decoración, solo algo que recogí en un viaje. Pero déjame decirte, cualquier cosa que haya sido creada para honrar a otro espíritu, a otro poder, es una invitación. Puede que no signifique nada para ti, pero en el reino espiritual significa algo. Y no solo los objetos obvios del ocultismo. Algunas de las cosas más peligrosas son las que se disfrazan de entretenimiento, música que glorifica lo oscuro, películas llenas de imágenes demoníacas, libros que celebran la rebelión y la brujería. Estos no son solo formas de entretenimiento, son mensajes, llevan un espíritu. No puedes llenar tu casa con cosas que glorifican al enemigo y esperar que la paz habite allí. Un hombre me contó que su hija había comenzado a despertarse en medio de la noche aterrada, diciendo que sentía algo en su cuarto. Oraron, recitaron escrituras, pero nada parecía romper el malestar. Una noche, él sintió que el Señor le decía que mirara lo que había en el cuarto de ella. Al caminar por allí, sus ojos se posaron en una colección de libros, libros populares, bestsellers, pero llenos de imágenes oscuras, hechizos y temas sobrenaturales. Antes no pensó mucho en ellos, pero cuando los retiró de la casa, el tormento cesó inmediatamente. Algunos de ustedes tienen cosas en su hogar ahora mismo que están invitando a la guerra espiritual a sus vidas. Pueden ser prendas con símbolos ocultos, joyas que representan algo oscuro, artefactos de tierras extranjeras que fueron dedicados a dioses falsos, e incluso algo tan pequeño como un souvenir puede llevar consigo una presencia. Recuerdo haber conocido a una mujer que había estado luchando con depresión durante años. Un día durante la oración, el Espíritu Santo la guió hacia un viejo collar que había recibido como regalo. Había sido utilizado en rituales antes de que llegara a ella. Ella lo eliminó y por primera vez en años se sintió libre. Necesitamos tomar esto en serio. El enemigo está buscando cualquier punto de apoyo que pueda encontrar, y si no puede llegar a ti directamente, usará lo que está a tu alrededor, usará lo que traes a tu casa, usará lo que te niegas a remover. Y aquí está la clave. Dios te ha dado autoridad sobre tu hogar. No tienes que vivir bajo opresión, no tienes que tolerar miedo y confusión, pero sí debes actuar. Debes caminar por tu hogar, orar sobre él y eliminar cualquier cosa que no se alinee con la presencia de Dios. Hay una razón por la cual las Escrituras nos advierten sobre el poder de las palabras. Las palabras no son solo sonidos, llevan un espíritu, llevan intención y llevan autoridad. Dios habló al mundo para traer existencia con sus palabras. Jesús expulsó demonios con sus palabras. El enemigo también opera a través de palabras, las palabras que dices sobre ti mismo y las palabras que permanecen en tu entorno. Y lo que muchas personas no se dan cuenta es que algunas de las cosas que están en sus hogares están llenas de palabras que invitan a la oscuridad en lugar de la luz. Mira alrededor de tu hogar. ¿Qué palabras hay en tus paredes? ¿Qué palabras están escritas en los libros, en tus estantes? ¿Qué palabras se oyen en tu música? ¿Qué palabras fluyen a través de tu televisión? Las palabras son semillas, y todo lo que plantes en tu hogar lo cosecharás en tu vida. Si tu casa está llena de palabras de miedo, lujuria, rebeldía o desesperanza, no te sorprendas cuando la atmósfera empiece a reflejar lo que se ha hablado en ella. Una vez una joven me contó que luchaba con una tristeza abrumadora en su casa. No importaba cuánto orara, no podía deshacerse de ella. Un día, mientras limpiaba, notó las letras de algunas de las canciones que escuchaba regularmente, canciones sobre desamor, traición y desesperación. Se dio cuenta de que estaba alimentando su espíritu con nada más que tristeza. Así que tomó una decisión. Eliminó cada canción, cada libro, cada película que glorificaba el dolor en lugar de la sanación. Y en pocas semanas la pesadez desapareció. Lo que permites llenar tu espacio eventualmente llenará tu espíritu. Algunos de ustedes tienen objetos en su hogar ahora mismo que están cubiertos con palabras de muerte y destrucción. Podrían ser libros que promueven la brujería,
carteles que idolatrizan la rebelión, o souvenirs con inscripciones en idiomas que ni siquiera entiendes. Pero déjame decirte algo, solo porque no entiendas las palabras no significa que el espíritu detrás de ellas no esté trabajando. Hay cosas en tu hogar que han sido malditas antes de llegar a ti. Hay palabras escritas en objetos que llevan acuerdos demoníacos, y mientras permanezcan en tu casa tienen derecho a influir en la atmósfera. Dios nos dice en Proverbios que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo que hablas importa, lo que escuchas importa, lo que lees importa y lo que exhibes en tu hogar importa. El enemigo sabe esto, por eso trabaja arduamente para meter sus palabras en tu entorno. Él quiere que su voz sea la que llene tu hogar en lugar de la voz de Dios. Quiere que te rodees de cosas que debiliten tu fe en lugar de fortalecerla. Quiere su mensaje en tus libros, en tus películas, en tu música, en tus decoraciones. Porque si no puede hacer que hable sus palabras, se conformará con meterlas en tu espacio, donde lentamente comenzarán a dar forma a tus pensamientos y emociones. Recuerdo a un hombre que luchaba con ira durante años. Explotaba de rabia por las cosas más pequeñas, y no importaba cuánto tratara de controlarlas, sentía como si algo más tomara el control. Un día, sintió la necesidad de mirar los objetos en su casa. Al hacerlo, notó su colección de películas, cada una llena de violencia, venganza y odio. Había estado alimentando su alma con ira durante años, y no fue sorprendente que esa ira hubiera echado raíces en su corazón. Las retiró todas y las reemplazó con cosas que honraran a Dios. En pocas semanas, la diferencia en su espíritu fue innegable. Algunos de ustedes necesitan hacer lo mismo. Necesitan revisar su hogar y examinar lo que han permitido entrar, porque las palabras con las que te rodeas te construirán o te destruirán. Ellas traerán la presencia de Dios o la alejarán. Y déjame decirte algo, cuando limpias tu hogar de palabras que no se alinean con la verdad de Dios, haces espacio para que su paz, su alegría y su presencia habiten en él. Y donde está su presencia, la oscuridad no tiene lugar. Hay cosas a las que nos aferramos, cosas que mantenemos guardadas en nuestros hogares pensando que son inofensivas, cosas relacionadas con el pasado, con recuerdos, con personas que ya no están en nuestras vidas. Algunos de estos objetos son sentimentales, otros son regalos. Pero déjame decirte algo, no todo lo que entra en tu hogar está destinado a quedarse. Algunos objetos llevan un peso espiritual, y si alguna vez estuvieron conectados con la oscuridad, traen esa influencia con ellos. Puede que pienses que solo tienes una vieja pieza de joyería, un artefacto heredado o un recuerdo de una vieja relación, pero si alguna vez fue dedicado a otro espíritu, si alguna vez se usó en una práctica impía, entonces lleva una puerta abierta. Hay personas que se aferran a regalos de relaciones de las que Dios ya les ha dicho que se alejen. Tienen anillos, cartas, ropa, cosas que los mantienen atados a un pasado que ya no les sirve. Y luego se preguntan por qué no pueden avanzar, por qué sus corazones se sienten pesados, por qué siguen sintiéndose atraídos por viejos ciclos. Mientras sigas guardando algo que representa ese lazo, el apego permanecerá. Una mujer me contó que había estado luchando con pesadillas durante años después de alejarse de una relación abusiva. Oró, ayunó, pero el tormento no cesaba. Un día, mientras revisaba sus cosas, encontró un viejo collar que él le había dado. Parecía insignificante, solo una pieza de joyería, pero en el momento en que lo sostuvo, sintió el peso de todo el dolor que había vivido. Supo en su espíritu que llevaba una conexión que ya no necesitaba. En el momento en que lo eliminó, las pesadillas cesaron. El enemigo quiere que guardes estas cosas porque sabe que mientras te aferres a ellas, una parte de ti permanecerá atrapada en lo que Dios ya te ha liberado. Quiere que mantengas los regalos de relaciones pasadas, los símbolos de pecados pasados, los objetos ligados a viejas luchas, porque esas cosas sirven como recordatorios, como anclas, como ataduras espirituales que te jalarán de regreso justo cuando estás a punto de avanzar. Y no se trata solo de objetos personales. Algunas personas tienen cosas en sus hogares que les fueron dadas por otros, objetos que llegaron con un espíritu equivocado. Tal vez alguien te regaló una estatua, una pieza de arte, una figura tallada que fue orada por alguien que no sirve a Dios. Tal vez aceptaste un regalo de alguien que sentía celos de ti, alguien que nunca tuvo buenas intenciones hacia ti. Piensas que es solo un objeto, pero en el reino espiritual puede ser una puerta abierta. Hubo un hombre que me dijo que su casa se sentía diferente después de recibir un regalo de un miembro de la familia. Al principio lo ignoró, pero luego notó un cambio. Los argumentos aumentaron, la tensión subió y una extraña pesadez llenó el aire. Oró, pero la atmósfera no cambió. Finalmente le pidió al Señor que le mostrara si algo en su casa estaba causando eso. Su espíritu fue atraído hacia ese objeto. Sin dudar lo retiró.
Oró por su hogar y el cambio fue inmediato. La paz regresó. La pesadez se levantó. Algunos de ustedes necesitan hacer un inventario de lo que han estado guardando. Necesitan pedirle a Dios que revele cualquier cosa en su hogar que los esté manteniendo atados a cosas que ya les dijo que dejaran atrás. Porque el enemigo sabe que si no puede hacer que regreses al pasado, al menos puede mantenerte mirando hacia atrás. Y mientras tus manos sigan aferrándose al pasado, no tendrás la capacidad de recibir lo que Dios tiene para tu futuro. Dios nos llama a caminar en libertad, en paz, en su presencia. Y eso significa eliminar cualquier cosa en nuestros hogares y vidas que no se alinee con Él. Porque cuando haces espacio para Dios, Él llena ese espacio con algo mucho mayor, su poder, su gozo y su paz inquebrantable. Hay una ley espiritual que muchas personas pasan por alto. Es simple pero poderosa. Lo que recibes en tu vida le das permiso para quedarse. Si dejas entrar algo, ya sea un objeto, un hábito o un acuerdo, le has dado un lugar en tu hogar, en tu vida y en tu atmósfera. Y hay cosas que las personas permiten entrar en sus hogares sin darse cuenta de que llevan una invitación a espíritus que no son de Dios. Algunas puertas no se abren por lo que dices, sino por lo que toleras. Algunas personas se preguntan por qué se sienten inquietas en sus propios hogares, por qué no pueden encontrar paz, por qué hay tensión en el aire. Piensan que es solo estrés, solo la vida, solo otra temporada difícil, pero a menudo es la presencia invisible de algo que se le dio el derecho de quedarse. Algo que fue invitado sin darse cuenta. Un hombre me contó que nunca se sentía cómodo en su hogar. Había vivido en el mismo lugar durante años, pero cada noche era como si un peso se posara sobre su pecho. Se despertaba agotado, abrumado, ansioso. No fue hasta que comenzó a orar por discernimiento que se dio cuenta de que el problema no estaba en él, sino en lo que había permitido a lo largo de los años. Había llenado su casa con objetos de lugares que nunca cuestionó. Tenía decoraciones de culturas que adoraban otros dioses, souvenirs de lugares conocidos por la idolatría, símbolos que no entendía completamente pero que le parecían interesantes. Al principio parecía inofensivo, pero en el momento en que comenzó a retirar esos objetos, notó un cambio. La pesadez se levantó, la ansiedad se fue, durmió en paz por primera vez en años. Esto es lo que sucede cuando tomas autoridad sobre tu espacio. Tu hogar no es solo un lugar físico, es una atmósfera espiritual. Debe ser un lugar donde habita la presencia de Dios, un lugar donde repose su paz. Pero cuando permites que entren cosas atadas a la oscuridad, estás invitando al espíritu equivocado. Puede ser a través de entretenimiento, películas, música, libros que glorifican las cosas que Dios ha llamado impuras. Puede ser a través de objetos, artefactos, símbolos, cosas heredadas que fueron dedicadas a otro poder. Incluso puede ser a través de hábitos, cosas que alguna vez se consideraron pequeños compromisos pero que ahora se han convertido en fortalezas. Una mujer me contó que sus hijos tuvieron pesadillas noche tras noche. No entendía por qué. Oraba por ellos, los ungía, les hablaba bendiciones, pero el tormento no se detenía. Un día sintió que el Espíritu Santo le pedía revisar su cuarto. Al mirar, sus ojos se posaron en unos juguetes, personajes de programas que tenían temas oscuros, cosas que había comprado sin pensarlo 2 veces. No se dio cuenta de los mensajes que contenían, de los espíritus que representaban, pero en el momento en que los retiró, las pesadillas cesaron. Lo que permites en tu hogar importa. El enemigo no necesita una invitación abierta. Lo único que necesita es una puerta abierta. Si le das espacio, lo tomará. Si dejas un punto de apoyo, lo convertirá en una fortaleza. Es por eso que Dios nos llama a ser vigilantes, a proteger lo que permitimos en nuestras vidas, a estar conscientes de lo que damos la bienvenida en nuestros hogares. Porque la presencia de un objeto no solo se trata de lo que es. Algunas cosas vienen con un espíritu adjunto, y hasta que no se eliminen, seguirán influyendo en la atmósfera. Es por eso que limpiar tu hogar no es solo un acto físico, es una declaración espiritual. Es decirle al enemigo que no tiene lugar aquí. Es elegir llenar tu hogar con cosas que glorifiquen a Dios, cosas que inviten su presencia en lugar de rechazarla. Es poner un estándar, trazar una línea, negarse a dar espacio a las cosas que no se alinean con su reino. Y cuando haces esto, verás un cambio. La paz de Dios se asentará, la pesadez se levantará, la confusión se romperá, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y cuando tomas autoridad sobre tu hogar, cuando lo limpias de todo lo que no es de Dios, haces espacio para que su presencia llene cada rincón, cada espacio, cada parte de tu vida.